Bien, hermanos, pues buenas noches nuevamente. El día de hoy vamos a abordar una de las etapas más intensas en la vida de la Iglesia, el Divino Salvador. Un periodo que hemos dividido que va de 1945 a 1975 y que hemos titulado la época de las grandes crisis de la Iglesia. Muchas veces cuando hablamos de la historia de la iglesia, una de las críticas que se hacen es que siempre hablamos de las cosas bonitas, de las glorias, de los logros, de los triunfos, pero parecería que no pasan cosas tristes, no pasan situaciones dolorosas en un momento dado. Y consideramos que es muy importante que también se hable de ello, porque finalmente forma parte de la historia de la iglesia que está formada por seres humanos, pero en donde también podemos apreciar de una manera hermosa la forma como Dios obra en la vida de su pueblo. Entonces vamos a compartir en esta noche esta pantalla para comenzar con la explicación. Muy bien, hermanos. Pues si ustedes se dan cuenta, al hablar de esta época, pues obviamente estamos inmersos también en una serie de situaciones a nivel mundial. Y cuando hablamos de 1945, pues no podemos dejar a un lado una de las etapas más tristes, dolorosas en la historia humana, que en este caso es la Segunda Guerra Mundial. Que en este caso, si ustedes recuerdan, la Segunda Guerra Mundial va a iniciar en 1939 con la invasión de Alemania a Polonia. Y en ese paso del tiempo va a comenzar a integrarse varios países a este gran conflicto armado en Europa. Uno podría pensar, bueno, esto fue en Europa, no nos afectó a nosotros aquí en México. Sin embargo, sí nos afectó, porque es claro que la economía mundial se ve afectada, se ve dañada. Es claro que también el pensamiento va a ser influido por las nuevas formas que van a comenzar a surgir a partir de ello. Y también es claro que, y tenemos que recordar que en el año de 1942, México también ingresó a este conflicto armado debido a los ataques que en su momento sufrieron algunos barcos petroleros mexicanos en el Golfo de México, a cargo de submarinos alemanes. Eso provocó que México también integrara este conflicto. Obviamente, el conflicto se dio en el que México participó, pues fue representativo solamente, no fue de la manera como se presentaron las grandes potencias. México mandó un escuadrón de aviones que pelearon principalmente en la zona del Pacífico, que fueron llevados primero a Australia y después pelearon en la zona de las Filipinas, el famoso Escuadrón 201. Y claro que eso también influyó en el ánimo, en el pensamiento de nuestro país. Este conflicto que se extiende, decíamos, a partir de 1939, pues va a culminar en 1945, primero con la rendición de Alemania, cuando va a ser invadida primero por tropas de la Unión Soviética y después por las tropas aliadas occidentales encabezadas por Estados Unidos, y en donde en mayo del 45, 8 de mayo del 45, provocan la rendición de Alemania. Sin embargo, la guerra continuó todavía en el Pacífico hasta el mes de agosto, cuando son lanzadas las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que van a acelerar la rendición de Japón, y con ello pues se marca de forma definitiva el fin de este conflicto armado. Sin embargo, tenemos que entender que 1945 es un parteaguas en la historia del mundo, ya que al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
la humanidad se encuentra desconcertada, necesitando replantear su realidad, lo cual había sido azotada por el flagelo de la guerra, la guerra más terrible que hasta el momento se hubiera tenido memoria. Este año 1945 marca cambios importantes, ya que se quiere romper con el pasado que llevó al mundo a la guerra y por lo tanto se comienza a replantear el rumbo de la humanidad. En el caso mexicano, al finales de la guerra, después de que eh, terminan los periodos presidenciales de los militares, comienzan gobiernos civiles con Miguel Alemán. Y con eso llega a nuestro país también cambios importantes. En 1945, por ejemplo, tenemos esta imagen del Zócalo, en donde tenemos un jardín, tenemos automóviles que están estacionados en el entorno del Zócalo. Hemos visto cómo ha ido evolucionando este espacio tan representativo de nuestro país. Ya para estos años, para finales de los 40, ya se había construido el edificio gemelo del área de gobierno de la Ciudad de México. El que se encuentra a la derecha, es el Palacio de Gobierno municipal, o sea, de la ciudad original, que data de la época virreinal, que fue ampliado en diferentes momentos porque no era tan alto, pero después se construye este edificio paralelo, abriendo a la avenida 20 de noviembre. Habíamos platicado que en la década de los 30 se había iniciado este periodo de modernización de la ciudad. Entonces tenemos el llamado edificio gemelo. También, obviamente, tenemos una ciudad en donde el tránsito comienza a ser muy intenso. Estamos viendo la ubicación del Caballito, en lo que en su momento estaba, llegó a estar la glorieta aquí en la confluencia de Reforma. Eh, Tenemos el flujo intenso, la modernidad está llegando a nuestro país. Es una época de industrialización, es la época, por ejemplo, en 1954, ya más adelante, en donde se inaugura la ciudad universitaria. Recordemos que antes las facultades de la universidad se encontraban en el centro, precisamente rodeando las instalaciones de lo que hoy es el templo de la Iglesia del Divino Salvador, en la calle de San Ildefonso. Ahí se encontraba no solamente la Escuela Nacional Preparatoria y la Facultad de Derecho, sino también tenemos en Santo Domingo la Facultad de Medicina, por ejemplo. Entonces, toda esa zona del centro era el famoso barrio universitario. Pero también en esta época es una época en donde hay fuertes migraciones en nuestro país, en donde la población rural comienza a moverse hacia los grandes centros urbanos que se están industrializando. El campo está en cierto sentido abandonado, hay pobreza. Entonces la gente se mueve hacia las ciudades para buscar un mejor nivel de vida. Sin embargo, esa llegada masiva va a dar lugar a lo que llamamos una hiperurbanización. Es decir, la ciudad comienza a crecer de una manera mucho más rápida que la capacidad del Estado de proporcionar vivienda, servicios como electricidad, luz, agua potable, drenaje, pavimento. Entonces, ¿qué va a suceder? La gente, al llegar y no encontrar dónde habitar, comienza a establecer en las orillas de la misma, dando lugar a lo que en esa época se le comenzó a llamar ciudades perdidas. Ustedes recuerdan esos nombres. Hoy han cambiado los términos, ya no se les llama ciudades perdidas, se habla de zonas marginales, se habla de áreas que van creciendo de acuerdo a las condiciones que tiene la población. En la imagen que tenemos, estamos viendo cómo inicia lo que hoy conocemos como Ciudad Nezahualcóyotl. Ya estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60. La ciudad Neza fue el primer gran centro urbano irregular de la Ciudad de México. Eh, Decían algunos, era la gran ciudad perdida, que obviamente fue construyéndose en espacios que eran zonas federales,
el gobierno hasta cierto punto permitió, vamos a decir, entrecomillado, ese establecimiento porque no tenía la capacidad para satisfacer las necesidades de la gente. Entonces comienza a haber una situación de pobreza muy importante al entorno de las ciudades y obviamente crisis. Ahora bien, ese es el contexto en el que en los años 40, principios de los 50, la iglesia está desarrollándose. Y tenemos que entender de que no solamente el mundo comenzó a cambiar y el pensamiento del mundo comenzó a cambiar y comienza a sentir los efectos de estas situaciones sociales, políticas, económicas, sino que también el mismo cristianismo se comienza a cuestionar, sobre todo en Europa y en particular en Alemania, que en este caso no se presentó una sólida lucha en contra de la injusticia. La iglesia no tomó su papel, el papel que debió haber asumido de denuncia de las atrocidades que se estaban dando con la Alemania nazi, sino que en muchos casos la iglesia se convirtió en cómplice del mismo sistema político. Hubo pastores que levantaron la voz en contra del nazismo, como Dietrich Bonhoeffer, el cual participó de una manera indirecta incluso en un atentado contra Hitler. Y eso le costó que en el año de 1944, algunos meses antes de que terminara la guerra, fuera ejecutado, fuera ahorcado. Pero es uno de los ejemplos de algunos de los pastores que participaron incluso de forma clandestina, apoyando a los judíos para sacarlos de Alemania y participar en contra del sistema que se estaba dando. Entonces, había molestia, hubo molestia entre muchos cristianos. Y entonces se inician férreas luchas al interior del cristianismo en todo el mundo, entre aquellos que desean cambiar y adecuarse a las condiciones imperantes y que desean adaptar a los modelos para poder responder a las necesidades que el mundo moderno en ese momento tiene, pero también entra en choque con aquellos que desean continuar en una línea de pensamiento que hasta el momento había dado sólidos resultados. Y entonces, sobre todo en Estados Unidos, se comienza a dar un pensamiento y una división entre lo que se van a denominar fundamentalistas y modernistas. Los modernistas, así les van a llamar aquellos que desean cambiar, aquellos que desean que la iglesia participe de una manera diferente. Y los fundamentalistas que se van a caracterizar por ser extremadamente conservadores y no desean que las cosas cambien al interior de la iglesia. México, por lo tanto, no fue ajeno a esa situación y por supuesto tampoco la Iglesia Nacional Presbiteriana. Y en este caso, la Iglesia, el Divino Salvador, como iglesia líder a nivel nacional, se convirtió en uno de esos centros de discusiones entre lo que se va a denominar fundamentalismo y modernismo. ¿Cómo se va a dar este tipo de situaciones? En el año de 1947, año de la organización de la respetable Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de México, comenzó a tener la iglesia contactos con una iglesia estadounidense que se denominaba la Iglesia Presbiteriana Bíblica. Y en este caso, pastores como Eleazar Z. Pérez comenzaron a tener un contacto muy importante con esta denominación de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí teníamos un problema importante, porque esta iglesia presbiteriana bíblica era acusada en Estados Unidos principalmente de ser una iglesia extremadamente fundamentalista. A lo mejor el problema no era que fuera fundamentalista, es decir, que buscara conservar los elementos centrales de la enseñanza de la escritura, sino que sus acciones eran tan radicales que provocaban divisiones al interior de las iglesias, porque eran extremadamente cerrados en la forma como ellos se desarrollaban. Debido a que eso había generado muchos problemas en los Estados Unidos, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México eh, estableció de una manera prudente que se abstuvieran los pastores mexicanos de tener relaciones
con esta denominación, en vista de que era extremadamente ortodoxa y que podría generar conflictos. El presbítero Eleazar Z. Pérez, en su periodo como moderador de la R Asamblea General, no colaboró con esta denominación, es decir, respetó los acuerdos que se habían tomado anteriormente. Pero al finalizar el tiempo de su nombramiento como moderador de la Asamblea General, comenzó a tener una relación más estrecha con los líderes de esta denominación presbiteriana estadounidense. Y él, ya que él consideraba que esa prohibición que se había establecido hacia los pastores mexicanos atentaba contra su libertad de pensamiento. Hay un libro, este libro que se llama La moderna Torre de Babel, de Karl McIntyre. Este libro tiene el centro de la enseñanza de esta iglesia bíblica presbiteriana, que el principal líder es Karl McIntyre. El presbítero Eleazar Z. Pérez comenzó a tener una estrecha relación con él. De hecho, este libro, La moderna Torre de Babel, se comenzó a difundir en México, en particular en el Divino Salvador. Hubo una época en la que podíamos ver embodegadas cajas con este libro. Porque obviamente se distribuyó de una manera muy importante al interior de la iglesia, pero no solamente ellos, sino también con las eh, congregaciones que formaban parte del Divino Salvador. Y además con las iglesias eh, del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, al cual pertenecía el Divino Salvador. Esta situación, por ejemplo, va a dar lugar a que, por ejemplo, en la Iglesia del Divino Salvador, una de las enseñanzas centrales que van a comenzar a manejarse es lo que hoy manejamos o conocemos como teología dispensacionalista. Es decir, esa teología en donde se habla de la existencia de un milenio, en donde se promueve que va a haber un rapto, en donde la iglesia va a ser llevada antes de que haya la gran tribulación y que la iglesia se va va a evitar esa gran tribulación y que después de 7 años de conflicto va a venir el Señor para llevarse a aquellos que en su momento se arrepintieron, etcétera. Ese es el dispensacionalismo. Ahorita no hay posibilidad de meternos con detalle, ¿no? Pero en la iglesia del Divino Salvador se enseñó muchísimo eso. Y obviamente se caracterizaba y decía el Divino Salvador que éramos fundamentalistas, ¿no? Y entonces se leía la Biblia versión 1909, se rechazó rotundamente cuando llegó la versión 1960. Todavía en los principios de los años 90, en la Iglesia del Divino Salvador se leía la versión 1909 y siempre se resistió a la versión 1960. Eh, por ejemplo, no se aceptaba cambios en la música, se cerró rotundamente los espacios para que hubiera algún elemento de cambio en la manera como la iglesia estaba trabajando. Esta situación va a provocar que 11 ancianos gobernantes de un total de 19 que formaba el consistorio se opusieran abiertamente a que el pastor tuviera relaciones con la iglesia presbiteriana bíblica. Esto va a comenzar a generar tensiones de una manera muy importante, sobre todo al interior del consistorio. Y paulatinamente comenzó a afectar la vida de la iglesia. Esta situación de tensión que se comenzó a dar al interior, por esa oposición a que el pastor tuviera esas relaciones y que estuviera cerrado a tratar de implementar algunos cambios al interior de la iglesia, vamos a decir que llegó su clímax el 20 de septiembre de 1953, cuando en una reunión congregacional para elegir ancianos gobernantes, hubo una serie de acusaciones sobre la manipulación de las boletas y tergiversación de acuerdos del consistorio, con el fin de que quedaran electos ancianos que favorecieran al grupo opositor al pastor. El siguiente domingo, 27 de septiembre de 1953, día en que se dio el resultado de la elección, el presbítero Eleazar Z. Pérez presentó su renuncia a la iglesia como pastor.
y afirmó que dada la crisis del consistorio y de la iglesia, no podía continuar al frente de la misma. Esto obviamente provocó una fuerte reacción y se organizó otra reunión congregacional presidida por el presbítero Felipe García, donde se acordó pedir al Presbiterio Nacional de la Ciudad de México que no aceptara la renuncia del señor Pérez y suspender las relaciones oficiales con los 11 ancianos gobernantes que se oponían al pastor. El Presbiterio Nacional de la Ciudad de México tuvo que intervenir como moderador en esa crisis. Su primer acuerdo fue declarar ilegal la reunión congregacional del 20 de septiembre, que en este caso había sido presidida por Felipe García, ya que no se apegó a los requisitos constitucionales eh, para poder desarrollarla, o sea, no había habido una convocatoria previa, etcétera. Y en este caso, iniciar un diálogo para buscar la reconciliación entre las partes. Esta comisión del presbiterio, eso es lo que iba a buscar. Y para ello se nombró una comisión encabezada por los presbíteros Alberto Rosales, Gregorio R. de la Vega, Pedro B. García y el anciano David González Rivera. Esta fue la comisión presbiterial que iba a participar como mediadora en este proceso. Después de reunirse esta comisión con el consistorio en pleno, acordó el 11 de octubre de 1953 lo siguiente, y voy a citar el acuerdo. El consistorio, debido a la situación prevaleciente, cree conveniente que para el crecimiento de la obra de nuestro Dios debe dividirse la iglesia. Y más adelante, en solicitud al presbiterio, se ratifica lo siguiente. Creemos conveniente que en forma amistosa y con espíritu cristiano se llegue a la división solicitada, ya que de este modo habría dos iglesias que trabajarían activamente por traer nuevos creyentes. Así, el 8 de noviembre de 1953, el presbítero Gregorio R. de la Vega, en reunión ordinaria del consistorio, declaró: es doloroso lo que va a manifestarse, pero tal vez el Señor así lo tiene dispuesto para el crecimiento de la obra. Declaro dividida en nombre del presbiterio la Iglesia El Divino Salvador de la Ciudad de México. Esta declaración generó inconformidad, ya que no se habían establecido las bases de la misma y quedó en suspenso hasta que no se establecieran las condiciones de la división. A partir de ese momento y en subsiguientes reuniones, se desarrolló la negociación para la división de los bienes materiales de la Iglesia. El 10 de diciembre de 1953 se inició la entrega del total de los fondos de la tesorería de la Iglesia y de la campaña Pro Nuevo Templo al nuevo tesorero de la Iglesia, el Divino Salvador. Además, se dividió en partes iguales la tesorería de la Junta de Diáconos y de las sociedades intermedia y juvenil. Las demás propiedades y fondos en tesorerías de otras organizaciones de la Iglesia quedaron en el Divino Salvador, a excepción del terreno ubicado en la calle de Doctor Andrade, que se entregó a la nueva iglesia que se formaría. Junto a esto, las congregaciones Jesús de Nazaret de la colonia Álamos, Emanuel de San Bartolo Naucalpan y Ebenezer de San Juanico decidieron también separarse y jurisdiccionarse a la nueva iglesia denominada Príncipe de Paz. Como resultado de lo anterior, salieron 165 miembros en plena comunión, pero ya en conjunto con los familiares y simpatizantes de la misma que formaban esta nueva iglesia, en total salieron 300 personas de la iglesia El Divino Salvador. En este caso, este conflicto, cuyo centro fue la iglesia El Divino Salvador, fue el detonante para que se manifestaran toda una serie de tensiones que se habían acumulado a lo largo de los años en el seno del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, ya que desde 1929 había pugnado por la nacionalización de todo el campo presbiteriano,
lo que implicaba que se dejara de depender del apoyo económico y ministerial de las misiones provenientes de Estados Unidos. Esa posición del Presbiterio Nacional había generado pugnas, ya que había sectores de la Iglesia Nacional que no estaban de acuerdo con ello. A esto se añadía la inconformidad al interior del mismo presbiterio por el espíritu de cooperativismo impulsado de manera especial por el movimiento ecuménico que se inició desde 1910 en Edimburgo, Escocia, y que concluyó con la organización del Concilio Mundial de Iglesias en 1948 en Ámsterdam. Es decir, la Iglesia Nacional había estado teniendo ya relación con estos grupos que en su momento, sobre todo, eran calificados de ecuménicos, es decir, que se integraban grupos religiosos de diferentes denominaciones. La iglesia, en particular el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, había estado siempre en contra de que se dieran ese tipo de cooperaciones con otras denominaciones y menos que formaran parte de una agrupación oficial. Por lo tanto, estos elementos que acabo de mencionar, más todo lo que había ocurrido con la Iglesia del Divino Salvador, va a dar lugar a que la Iglesia del Divino Salvador, junto con el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, se separaran de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y por lo tanto se van a mantener independientes, ajenos al trabajo presbiteriano nacional. Como consecuencia de esto, en el caso de la Iglesia del Divino Salvador, esta perdió también con ello el liderazgo que durante décadas había tenido en el país, porque prácticamente se aisló del trabajo nacional. Esta división de 1953 dejó una profunda huella, difícil de borrar, ya que las condiciones de la Iglesia cambiaron. A partir de esa fecha se inició un periodo de constantes conflictos que van a darse lugar durante toda la década de los 60 y que en su momento poco a poco van a ir debilitando a la iglesia. Vale la pena, por ejemplo, citar que a principios de los 60 hubo un conflicto muy fuerte al interior de la Sociedad de Heraldos de Cristo, que se rebelaron, vamos a decirlo así, a algunas decisiones que el consistorio había tomado. Como resultado de ello, el presbítero Pablo Pérez Morales, que en ese caso fue comisionado por el consistorio, disolvió a la Sociedad de Heraldos de Cristo. Y en desacuerdo a ello, muchos de los jóvenes de Heraldos, ya en la década de los 60, salieron de la iglesia y fueron a irse a diferentes sitios. Un buen grupo de heraldos de esa época comenzaron a reunir en una iglesia al norte de la ciudad, que en esa época era una congregación, la iglesia Resurrección en Cristo, que está en la colonia, bueno, está por la zona del Metro Potrero en la colonia industrial. Y ahí comenzaron a apoyar para formar una nueva iglesia. De hecho, actualmente es curioso porque esta iglesia, Resurrección en Cristo, es una iglesia bautista. Sin embargo, ellos tienen, por ejemplo, Esfuerzo Cristiano. O sea, como parte de esa influencia, comenzaron a adoptar ciertas prácticas presbiterianas al interior de la misma y de una manera un poquito chusca, ellos a veces se autodenominan que son presbibautistas, ¿sí? Y por un fuerte grupo de jóvenes de heraldos que llegaron a esa iglesia. También en la segunda mitad de los años 60, por ejemplo, hubo otro movimiento importante que en este caso afectó a la familia del pastor Eleazar Zeta Pérez, a tal grado que la hermana Guillermina Morales, que había sido uno de los pilares más importantes de la iglesia y apoyo del pastor Pérez en el desarrollo de la evangelización de la iglesia, salió salió también de la Iglesia del Divino Salvador, junto con un grupo de miembros de la misma y con parte de la familia del pastor Eleazar Zeta Pérez. Entonces, observemos que esta situación era difícil. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias,
para 1961, la iglesia seguía atendiendo a 28 congregaciones y misiones. Es decir, el trabajo continuaba. Ahora bien, quiero hacer aquí un paréntesis importante, porque también es importante entender que al formarse, al hacerse la división, en el consistorio, en 1954 tenemos esta imagen, el consistorio se refuerza. Vean ustedes la cantidad de ancianos que ya había, que se nombraron inmediatamente después de la división. Se fortalecieron las organizaciones que también habían sido mermadas, las sociedades de esfuerzo cristiano, la sociedad femenil, eh, fueron mermadas de manera importante. Sin embargo, poco a poco se recuperaron y el trabajo pudo continuar. Pero hay que entender que también esta va a ser una época socialmente muy difícil y que también está influyendo en lo que pasa al interior de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa en el entorno? Pues simplemente veamos los movimientos sociales que se comenzaron a dar desde finales de los 50. Algunos solamente estoy mencionando de los importantes. Entre el periodo de 1958 y 1959, en México se dio el movimiento ferrocarrilero, que terminó con represión por parte del gobierno y muchos de los líderes, por ejemplo, encarcelados. En 1964 también se dio el movimiento médico, en donde hubo paros de los médicos a nivel general por las condiciones de trabajo que se estaban dando en el contexto nacional y que también en su momento fueron reprimidos. No podemos dejar a un lado el movimiento de 1968, que obviamente se dio mucho en el entorno del Templo del Divino Salvador. Encontré esta fotografía curiosa en la parte inferior, en donde que está tomada a las afueras del templo. Esta persona que está aquí es un maestro de la Escuela Nacional Preparatoria que está dialogando con los soldados. Hay que recordar que San Ildefonso fue tomada por el ejército en su momento para sacar a estudiantes y todo el centro estaba ocupado en buena medida por el ejército porque pues había ahí donde era el centro de todo ello, ¿no? Y bueno, no podemos tampoco dejar a un lado 1971, el famoso Jueves de Corpus, en donde que se conoce como el Halconazo, ¿no? En donde también se reprimieron estudiantes y se reprimieron este, obreros. Es decir, el contexto de la segunda mitad de los años 50, posteriores a la división del Divino Salvador, y toda la década de los 60, van a comenzar a generar también un ambiente que, querramos o no, influye en la iglesia, influye en los jóvenes sobre todo, influye en el ánimo de muchas personas que obviamente tenían relaciones, pues quizás algunos de trabajo, compañeros, amigos, con lo que sucedía. No tenemos datos para poder afirmar si hubo miembros de la iglesia que en algún momento dado estuvieran, hayan participado en estos movimientos. No tenemos la información. Por ahí en algún momento dado surgió una anécdota que después fue desmentida por el pastor Pablo Pérez, en donde se dice que cuando fue el ataque a San Ildefonso, muchos estudiantes salieron corriendo y que en esa época, en ese momento, había en esos días reunión de oración en el Divino Salvador y que los hermanos que estaban al interior del templo dieron refugio a jóvenes en el templo porque estaban siendo perseguidos por los soldados. Esta anécdota está publicada en un libro. Sin embargo, en otro momento, el pastor Pablo Pérez Morales, como decía, lo entrevistaron y le preguntaron en particular sobre la veracidad de ese dato. Y él dijo que no había sido cierto, que nunca había sucedido. Pero bueno, era el contexto que estaba alrededor del templo y obviamente la iglesia veía lo que se daba. Ahora bien, la iglesia, decía, continuó su trabajo de forma importante en la década de los 60. En el año de 1964, el pastor Eleazar Z. Pérez fue nombrado pastor emérito
de la iglesia, ya era un hombre mayor, y fue nombrado en su lugar como pastor titular el presbítero Pablo Pérez Morales, a partir sobre todo de 1965. El pastor Eleazar Zeta Pérez fallece en el año de 1969 y obviamente el pastor Pablo Pérez pues toma todo el liderazgo completo de la iglesia El Divino Salvador, continuando con la misma línea de trabajo que había establecido el hermano Eleazar Zeta Pérez. Eh, a fines de esta época, después de que fallece el pastor Eleazar, hubo cambios en los liderazgos de la iglesia y obviamente en las perspectivas que la misma iglesia defendía, por lo que la Iglesia El Divino Salvador se reincorpora a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, junto con sus congregaciones y algunas otras iglesias del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México. Pero aquí vale la pena hacer mención que el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, como tal, no regresó a la Asamblea General, sino que permaneció independiente. Y ya años después, para el año de 1993, este Presbiterio Nacional de la Ciudad de México se convirtió en la Iglesia Nacional Presbiteriana Conservadora, que prácticamente continúa con con la misma línea y pensamiento que en los años 40, 50 se acusaba de fundamentalismos. Es decir, la iglesia conservadora pues sigue teniendo esas prácticas de aquellas épocas, siguen ellos utilizando solamente la versión 1909, solamente se entonan los cantos que vienen en los himnarios y no permiten la presencia de nuevas formas de trabajo que pudieran en un momento dado, según esto, pues contaminar el desarrollo de la iglesia, ¿no? En ese ámbito fundamentalista. Entonces la iglesia conservadora se separa. Algunas de las iglesias que formaron parte del Divino Salvador en su momento y que fueron congregaciones, pues forman parte hoy de la iglesia conservadora, Nacional Presbiteriana Conservadora, como por ejemplo la iglesia Betel, que está en la calle de Carmen, que prácticamente fue la primera congregación del Divino Salvador. Ellos forman parte de esta iglesia conservadora. También la iglesia El Buen Pastor, que se formó originalmente en la colonia panamericana, eh, también forma parte de esta iglesia. Ahora hay que aclarar que la iglesia El Buen Pastor de la colonia panamericana se dividió y entonces hoy conocemos otra que está a un lado de la central camionera. Esa sí está dentro de la iglesia nacional. La instalación original está, vamos a decir que frente a la central camionera, la colonia que está frente a la central camionera, ahí es en donde está la sede original de esta congregación que formó parte del Divino Salvador. En 1972, la iglesia contaba con 33 misiones y congregaciones. A principios de los años 70, el pastor Pablo Pérez solicitó permiso al consistorio por 3 años para ir a estudiar y trabajar en Estados Unidos, quedando en su lugar como pastores ayudantes consistoriales los presbíteros Pablo Angulo e Israel Gutiérrez. Perdón, aquí me equivoqué. Junta de Diáconos, 1967. Pastor Pablo Pérez Morales y los pastores Israel Gutiérrez Obando y Pablo Angulo Monroy, que fueron los que quedaron en el lugar del pastor Pablo Pérez Morales. Eh, en este caso también hay que mencionar que el presbítero Pablo Pérez Morales presentó su renuncia en el año de 1973. Es decir, indicar que ya no va a regresar al Divino Salvador para que entonces la iglesia tome las medidas pertinentes y se nombre un pastor titular. En el año de 1974, la iglesia celebró su primer centenario
y se integró a sus trabajos el presbítero Roberto Sánchez Juárez. Al finalizar las celebraciones, se debía decidir qué ministro estaría al frente de la iglesia: Israel Gutiérrez, Pablo Angulo o Roberto Sánchez. Por lo que en noviembre de este año, 1974, en reunión congregacional, el presbítero Roberto Sánchez Juárez fue nombrado para encabezar los trabajos de la iglesia. Sin embargo, esto dio lugar a una serie de problemas, ya que buena parte de la membresía del Divino Salvador no estuvo de acuerdo con ese resultado. De hecho, déjenme comentarles que al revisar los libros de consistorio de ese año 1974, eh, comenzó a haber una serie de acusaciones en las que se planteaba de que había habido fraude. Imagínense, ya, fraude electoral. eh, Se citó, el consistorio citó a los escrutadores que formaron la comisión en ese momento y que contaron los votos para interrogarlos y tratar de establecer si el conteo había sido legal, si no había habido manipulación en los resultados. Esto obviamente se aclaró y se estableció de que no había habido tal. Sin embargo, ya también al interior del consistorio, pues había ciertos desacuerdos. Un poquito esto se debía a que, por ejemplo, el presbítero Roberto Sánchez Juárez era apoyado en ese momento por la hermana Luz M. de Pérez, es decir, la esposa del pastor Eleazar Z. Pérez. El presbítero Pablo Angulo Monroy representaba, vamos a decir, un cambio radical dentro de la iglesia, era joven en ese momento y muchos jóvenes lo seguían. De hecho, habían formado un coro, el coro Solo un Camino, que había permitido unir a los jóvenes de una manera muy importante alrededor de la figura del pastor Pablo Angulo, que podríamos decir era el pastor juvenil. El pastor Israel Gutiérrez era un pastor maduro, sin embargo tenía las simpatías de muchos miembros de la iglesia. Pero la hermana Luz M. de Pérez, podríamos decir, no estaba de acuerdo con que ellos no le gustaban sus formas y prefería a Roberto Sánchez. Entonces, eso generó una división muy, muy fuerte porque había muchos simpatizantes todavía de la familia Pérez en ese momento y se resistían a los cambios. Entonces, esto va a desembocar en enfrentamientos al interior del templo, que incluso llegaron a tener ciertos momentos de violencia al interior del mismo. Tanto así que en algún momento tuvo que haber presencia de policías dentro del templo para evitar desórdenes dentro de la misma nave. Esto simplemente lo que va a provocar es que un buen grupo de miembros del Divino Salvador salieran junto con el pastor Pablo Angulo, junto con el pastor Israel Gutiérrez, y comenzaron a reunirse en las instalaciones de la congregación Bethesda en la colonia La Joya, en la actual alcaldía Gustavo Amadero. Y ahí, pues prácticamente con la llegada de miembros del consistorio, diáconos, jóvenes, con los pastores, pues inmediatamente se formaron en iglesia. Esta división de 1974, 75 podríamos decir que es el año clave, porque 75 es cuando se presenta la disolución de relaciones pastorales con el pastor Pablo Angulo y con Israel Gutiérrez. Ya en los boletines de la iglesia, después del aniversario 101 de la misma, ellos ya no aparecen como pastores de la iglesia y el único pastor que aparece es Roberto Sánchez Juárez. Sin embargo, esto sí generó un problema muy importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente que se fue, en buena medida, eran los responsables de las congregaciones de la iglesia. Eran los liderazgos que continuaban con la labor misionera y evangelística. Así que al retirarse todo este grupo de hermanos, pues también se retiraron esas congregaciones que formaban parte del Divino Salvador. Acabo de mencionar que para 1972 había 33 misiones y congregaciones. Pues prácticamente todas se fueron, todas se retiraron. Y no es porque hayan decidido irse, sino que las personas que las atendían
ya no formaban parte del Divino Salvador. Y en este caso particular, en la iglesia permanecieron principalmente ancianos, jovencitos y niños. Y de los adultos que quedaron, muy pocos tenían la experiencia en el trabajo que la iglesia acostumbraba a tener. Gran parte de los jóvenes se fueron. Así que con la retirada de la mayoría de estos, se creó un grave vacío generacional. ¿Por qué? Porque simplemente no había forma de que hubiera una sustitución hacia los años subsiguientes. Y obviamente tardaron un par de décadas para que este vacío generacional que se formó se lograra recuperar en su momento. Eh, Así que 1975 marca un parteaguas muy importante al interior de la iglesia. Quiero que veamos nuevamente esta gráfica que habíamos ya visto en una presentación anterior. ¿Por qué? Porque refleja mucho lo que pasaba en la iglesia. Si ustedes observan el pico más importante, estos son el número de miembros que se recibían dentro de la iglesia del Divino Salvador cada año. No es la cantidad total de miembros, sino eran los que se recibían cada año. Eso se sacó de los libros de miembros. Y podemos observar que para el año de 1945 más o menos, se llegaron a recibir más de 160 personas en solo un año. Y a pesar de que había altibajos, había una tendencia. Sin embargo, observemos que para el año de 1957 ya hay un descenso importante. Primero, el 53, que fue la división. Aquí hay un descenso. Hay una recuperación en 54, pero después hay una caída importante para el año de 1956. Y de ahí comienza la caída. Cada vez menos personas se unieron como miembros en plena comunión de la iglesia. De hecho, es interesante observar aquí 1968. 1968 no registra recepción de miembros en la iglesia. Tendríamos que pensar que las situaciones que había en el entorno social, económico, político, pues también afectó en buena medida la vida de la iglesia, aunque no tenemos datos como tal que nos permitieran llegar a conclusiones más contundentes, ¿no? Y pensar que realmente qué pasó. Pero este dato estadístico es importante. Continuó la baja hasta 1977 y a partir de ahí se inició esta estabilidad. Si observan, la cantidad de miembros ya es poca en los subsiguientes años, con pequeños picos, pero en general ya se estabilizó de una manera hacia la baja. Entonces, esa fue la vida de la iglesia durante ese periodo. Un periodo de conflictos, un periodo de situaciones tensas al interior de la misma, y que poco a poco la iglesia fue perdiendo sus liderazgos, el liderazgo que había tenido. Y por lo tanto, cambia radicalmente lo que el Divino Salvador había sido en los años anteriores, vamos a decir, en los 100 años primeros, en los últimos 50, la historia es totalmente diferente. Y de eso estaremos hablando la próxima sesión. Gracias, hermanos, por este día. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Sí, hermano. Bueno, esta historia es bastante interesante, nos afecta a todos en la actualidad también. Vemos cómo no ha cambiado la necedad de los seres humanos ante la palabra de Dios, a lo que nos dice. Y vemos que todas estas, bueno, al menos yo percibo que todas estas crisis también fueron motivadas por cuestiones personales, desafortunadamente. Antes de poner como bandera en nuestra fe, en nuestro cristianismo, para no haber llegado a estas crisis, a esta división de hermanos, de hermandad. Se olvidó esa parte de la hermandad, definitivamente. Hay ahí, en lo que usted narra,
un aspecto de lo de 1968, efectivamente. No, no sucedió lo que decían de que los estudiantes se refugiaron en el Divino Salvador. Yo soy una sobreviviente del 68. Sí, Estuve también en el famoso Jueves de Corpus, en la famosa Marcha del Silencio. Y la autoridad nos aventó desde el Gran Plaza en Reforma, nos aventó ladrillos. Dios tenía para mí otras cosas, por eso sigo viva. Estuve también en el movimiento de 68. No participé, era una chamaca, tenía 13 años. Sin embargo, participé en boteos, en entrega de, este, de vola- folletos, etcétera, ¿no? Mis papás estaban conmigo, me apoyaban. Y bueno, yo eso se lo comento como una anécdota. Al igual que hay muchísimas más anécdotas de gente que realmente vivió, que vivimos esa crisis nacional, ¿sí? Y bueno, afectó también a nuestra iglesia. Y lo que sí es que, pues volvemos a lo mismo. No escuchamos, realmente no enarbolamos la palabra de Dios antes de tomar decisiones como personas. Se nos olvida a veces que esta hermandad en la fe debe ser más fuerte y más importante. Y pues hay otro dato ahí muy importante que efectivamente yo lo palpé, lo viví en la iglesia, que esa brecha generacional donde quedan ancianos, jóvenes, muy jóvenes y niños. A mí mis padres me llevan a otra iglesia, ¿sí? Por la cercanía, porque el centro histórico se empezó a poner más complicado cada vez llegar ahí. No porque nosotros no tuviéramos ganas de estar, pero desde mi, mi experiencia vivida con esto, pues mis papás deciden, al ver también esa crisis, ahí vi la foto de mi abuelito y mi abuelito nos contaba también lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Entonces, pues esa es la parte que yo quería comentar, este, y aclarar efectivamente esa parte que usted menciona de la historia. No, sí, no sucedió porque yo estuve muy de cerca en este movimiento y y en las invasiones del ejército, etcétera. Le vuelvo a repetir, soy una claro, sobreviviente, gracias a Dios, porque él tiene para mí otra misión diferente, ¿sí? Entonces, así, a lo mejor el comentar y platicar esto, ¿no? Algún día tal vez yo dé un testimonio ante la iglesia de esa vivencia, ¿no? Tan difícil, porque fue muy difícil para mí. claro, Y superarla todavía más, porque pues tenía 13 años, o sea, sí. y hablar de eso es difícil, es fuerte, ¿sí? Pero en fin, esa era mi aportación, Hermana, hermano. gracias. Muchas gracias. Ahora, es bien importante aclarar esto, lo siguiente, eh, toda esta información está, vamos a decir, yo soy responsable de la interpretación de la información. Eh, Obviamente a partir de los documentos, de lo que hemos leído, de lo que las personas nos platican, pues uno mismo comienza a formarse una conclusión de lo que sucedió. Obviamente es una narración muy breve, no es profunda, pero claro que habrá hermanos que van a decir, no, así no sucedieron, así no fue o no fue por esto. Aquí en este caso pues, hemos querido tomar una posición, vamos a decir, neutral, porque finalmente nosotros, en lo personal, yo no lo viví, yo no formé parte de ello, así que con base a documentos, con base a narraciones, pues es que vamos tratando de reconstruir y tratando de ser lo más objetivo posibles, ¿no? Que obviamente la objetividad es relativa porque siempre uno termina tomando
partido en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, queremos, es importante mostrar, creo, por lo menos parte de esta historia con base a la documentación que existe en la iglesia. Bien, hermanos, pues si no hay más comentarios, si no hay más eh, aclaraciones, pues agradezco su presencia. Vamos a terminar con ello esta reunión. Hermano, me gustaría